Gracias por estar presentes. Mi nombre es Carlos Gerardo Said. Mi función es Dirección de Tecnología y Transferencia en la Universidad Católica de Salta. Además, coordino el Laboratorio de Innovación en Educación. Bueno, y allí está mi contacto. Dicho todo eso, hablemos del tema. El tema es metaverso. Si no, ahí está, ahí cambió. Bien, el tema es metaverso. Antes de empezar a hablar puntualmente de lo que les he presentado, les voy a presentar acá, déjenme contarles una discusión que es cada vez más emergente. Se repite y aparecen artículos en los cuales se menciona que las inversiones en metaverso han declinado y que tienden a desaparecer, que las empresas más relevantes del mercado en esta disciplina han quitado sus inversiones para rotarlas hacia lo que es la inteligencia artificial. Ese es un enunciado que aparece en artículos a nivel mundial y me atrevo a decirle que también existe otra visión, existen otros artículos, trabajos e inversiones que lo que hacen es mostrar que la inteligencia artificial y el metaverso buscan de alguna manera fusionarse, buscan de alguna manera hacer sinergia, una dentro de la otra. Voy a darles a lo largo de este breve rato, voy a darles algunos ejemplos del uso del metaverso, del uso de la inteligencia artificial generativa dentro del metaverso. Ese es el primer concepto que no quiero dejar pasar. El segundo concepto, que no está puesto allí, pero es interesante pensar, es el metaverso y la inteligencia artificial vienen de la mano de una necesidad tecnológica que lo acompaña. Esa necesidad tecnológica que lo acompaña, y no quiero entrar en detalles tecnológicos para no aburrirlos, es la necesidad de placas de procesamiento de alta capacidad, placas de procesamiento que superan a las conocidas CPU o Processing Unit que conocen ustedes en todos los computadores. El metaverso, la inteligencia artificial y la fusión de las mismas hace necesario la incorporación de placas cada vez de mayor capacidad de las llamadas GPU, las Graphical Processing Units. ¿Por qué? Porque tanto el metaverso como la inteligencia artificial necesitan lo que se denomina ejecución paralela. Necesitan la posibilidad de ejecutar en paralelo múltiples tareas para poder hacer todos estos procesos de imagen, renderización, inteligencia artificial generativa. No voy a ahondar más en términos técnicos para no aburrirlo, pero sí algunos datos de mercado que acompañan a este enunciado que acabo de decir. Por ejemplo, Nvidia, que es una de las empresas más conocidas en el mundo en términos de estas placas GPU, es una empresa la cual ha crecido en el último año un 40% en su rentabilidad y en su share market. En el último año también han aparecido con cada vez más presencia en el mercado las placas propietarias para la inteligencia artificial y el metaverso, placas propietarias de Google, las Google Cards, y también las placas propietarias de Microsoft y otras empresas que incursionan dentro de estos dos mundos. Bien, una breve mención acerca de lo que es el metaverso para los que no están duchos en esto. Metaverso en realidad es una conjunción
de dos conceptos, el concepto de meta y de universo. Ahora, si uno buscara una definición usual, práctica, que daría si alguien me preguntara qué es metaverso, metaverso es de alguna manera una ilusión, una construcción que uno hace con referencia al mundo físico. El metaverso es ingresar, hacer una inmersión en un mundo, el cual puede tener aspectos que tienen que ver con la realidad física y aspectos que tienen que ver con la idealización de esa realidad. De hecho, mucho del metaverso, el origen mismo del metaverso, está en los juegos, está en la teoría de los juegos. Y allí aparece la idea de los avatares. ¿Qué es un avatar? Es una representación que alguien ha idealizado sobre sí o sobre otro. A mí me gustaría verme sin cana, más joven, sin anteojos y me represento de esa manera. Y el espacio en el cual me muevo lo represento de alguna forma, la cual es una idealización. El concepto de metaverso también está asociado cada vez más a otros dos conceptos. Tienen un condimento técnico, pero voy a llevarlo a la charla cotidiana. Esos dos condimentos técnicos son las criptomonedas y los tokens no fungibles. Token no fungible suena a una cosa rara, difícil, y vamos a hacerlo sencillo. Así como cuando uno tiene una pintura, y hay pinturas las cuales son clásicos y están asociados a un determinado autor, uno no tiene duda de que ese es un Van Gogh, o que aquella pintura es un Picasso, o que aquella obra es un Miguel Ángel. Existe cada vez más en el mundo digital la posibilidad de crear lo que se llaman objetos digitales, fotos, caricaturas, imágenes, activos digitales, y hacerlos únicos, no repetibles. La forma de hacerlos únicos es por medio de eso que se llama un token no fungible. Palabra rara, llámenle un identificador único. También en el mundo del metaverso aparece cada vez más el concepto de las criptomonedas. ¿Por qué? Porque de alguna manera en ese mundo digital, en ese mundo construido, en ese mundo ideal que tiene algún concepto de la realidad física y otro de idealización, también podría ser interesante, luego voy a mostrarles, por ejemplo, algún caso, podría ser interesante comprar tierras. De hecho, hay cosas que si las miramos desde acá parecen absurdas, pero existen metaversos como Centraland. Centraland es un mundo virtual, un espacio virtual, donde uno puede ingresar allí y allí puede construir una universidad virtual, puede construir un kiosco virtual, puede construir su casa virtual, pero hay que comprar la tierra. Y ustedes dirán, ¿qué tierra está comprando en el mundo virtual? Y esa tierra, al igual que en el mundo de la inmobiliaria cotidiana, esa tierra tiene un precio. Si usted está más cerca de la avenida, si está en un barrio residencial, o si usted se aleja y se va a la periferia de ese mundo, o si cambia más arriba o más abajo en los planos de ese mundo. Entonces, en ese mundo digital, en ese mundo virtual, también se compra tierra para construir activos, tierra digital, tierra virtual, para construir objetivos y activos virtuales. De hecho, los valores no son absurdos. Un espacio en Centraland, según el lugar donde uno se ubique, puede costar varias decenas de miles de dólares. Bien, entonces, esa es una idea. Al último les he puesto una nota, que es lo que discutí al inicio de esta conversación. Hay cada vez más artículos de un lado y del otro, los cuales hablan del desplazamiento del metaverso,
hacia inversiones en inteligencia artificial. Y les voy a contar sobre lo que ya les he dicho, la sinergia entre ambas. Ahora, siempre es bueno hablar con números, porque si no, existe una vieja frase que dice, todos tienen derecho a tener una opinión, pero si la opinión está sustentada es mejor. Y los números sirven para sustentar opiniones. Claro que también cualquiera puede tener números, pero estos son números de fuentes confiables. Observen ustedes en el año 2022 las percepciones sobre el metaverso. El 74% de la población, estas estadísticas son en Estados Unidos, el 74% de los adultos consideran que de alguna manera van a formar parte o van a incorporarse al metaverso, si bien no conocen o no han usado nunca el metaverso, lo cual es una contradicción en sí mismo, pero es lo que dicen los números. El 53% de las compañías dicen estar haciendo inversiones en el metaverso y la relación entre el metaverso y las criptomonedas. El 51% de los usuarios del metaverso son jóvenes. Y esto no es una sin razón. La mitad de la población que usa el metaverso son jóvenes porque todavía el metaverso sigue siendo asociado al concepto de juegos. El metaverso como un espacio para los juegos. Y por último, para el año 2026 se estima que el 25% de la población estará haciendo al menos una hora de uso del metaverso. Yo diría sobre ese aspecto que a medida que el metaverso sea más y más usado con fines comerciales o con fines educativos, ese número va a crecer. De hecho, en el avance de esta presentación voy a mostrarle el metaverso de la Universidad Católica, lo cual es una muestra y una necesidad de que los alumnos pasen a incorporarse, a ser parte, a usar el metaverso como una universidad virtual. Un poco más de números. Pongamos focos en los números más grandes para no quitarles la mañana solo con números. El 68% de los adultos dicen estar interesados en el uso del metaverso. El 74% de los adultos consideran que van a unirse al metaverso. Y el 13.2%, me voy a detener acá, empiezan a pensar en el metaverso y su relación con blockchain. Hace unos minutos hablaba con una persona que está sentada acá en la sala y hablábamos de las criptomonedas, del futuro o no de las criptomonedas. Las criptomonedas tienen como sustento tecnológico blockchain. De nuevo, no quiero ahondar en detalles tecnológicos. La base de la criptomoneda es el blockchain. Para hacer una analogía, como la base de la moneda tangible es el papel, la base de la moneda digital, la cryptocurrency, es el blockchain. Ahora bien, ¿por qué entonces ese número? Porque la idea del crecimiento del metaverso es asociarlo al uso de las criptomonedas para poder realizar compras dentro de ese mundo virtual con moneda virtual y adquirir activos virtuales dentro de ese mundo virtual. Bien, acá algunos números más, lo voy a pasar muy rápidamente, tienen que ver con la cantidad de inversiones y cuál es el mayor uso del metaverso. El mayor uso del metaverso, el metaverso más usado es Roblox, que está fuertemente asociado a lo que es los juegos. La universidad decidió o debió decidir qué clase de metaverso usar
porque acá también aparecen conceptos que son enunciados con simplicidad. Un metaverso. Ahora, ¿hay más de un metaverso? Sí, un metaverso es un concepto y existen diferentes brands, marcas, empresas, las cuales desarrollan metaversos. Entonces, si existen múltiples empresas que desarrollan metaversos, la cuestión es cuál elegir para encarar un proyecto de metaverso, teniendo presente que estos proyectos no son proyectos de corto plazo, no son proyectos de 1, 2, 3 meses. Si uno hace una inversión en un proyecto como este, son inversiones de mediano y largo plazo. Con lo cual, la decisión de cuál metaverso usar debe ser una opinión sustentada, que tenga alguna clase de vida en el tiempo. Pero además de ello, lo que es una contradicción, pero es la realidad tecnológica y la realidad del mundo, es que uno hace una apuesta de mediano plazo a sabiendas de que estas tecnologías son continuamente cambiantes. Es decir, no está ausente el riesgo de haber escogido algo y que en un año la inversión uno recapacite y diga fue inadecuada. Dicho eso, lo que nosotros hicimos fue plantear una serie de variables que es, les diría que es lo esencial que transmitiría en esta charla, que es una metodología para evaluar y adquirir un metaverso. Nuestro proceso de evaluación consideró varias cosas. ¿Qué tipos de avatares podían generarse o podían crearse dentro del metaverso? ¿Por qué? Porque si bien uno puede pensar a priori que existe solo un avatar, un tipo de avatar, existen distintos tipos de avatares. Existen los avatares que son del tipo androide, existen los avatares que son un reflejo de uno mismo, con la imagen, la foto de uno mismo, y existen construcciones totalmente ideales o idealizadas. Luego, dentro de un metaverso, uno debe poder crear diferentes entornos. Entonces, la pregunta o el aspecto a evaluar es, ¿se pueden crear multiplicidad de entornos? ¿Qué es un entorno? Un entorno es, ¿yo podría construir en ese mundo virtual esta feria? De hecho, sí. De hecho, existen ya ferias hace varios años, las cuales no se realizarían de este modo, no habría desplazamiento, personas, no habría sillas, yo no estaría acá. ¿Existen metaversos en los cuales se puede construir un hospital? Sí, existen. De hecho, estamos encarando nosotros la construcción de un instituto de rehabilitación con distintas disciplinas médicas, todas montadas dentro de un metaverso. Existen diferentes escenas dentro de un metaverso, esto es, puedo construir un hospital, pero dentro del hospital puedo de alguna manera derivar a una sala de rehabilitación kinesiológica, a una sala de pediatría donde me atienda de manera virtual por un avatar o por una videoconferencia o por una variante, me puede atender un pediatra y diagnosticar. ¿Puedo colocar telemedicina? Bien. Otro aspecto a considerar es cuál es la curva de aprendizaje. Y cuando hablamos de la curva de aprendizaje, hablamos de la curva de aprendizaje de 3 roles principales. La curva de aprendizaje del usuario final, aquel que visita o consume el metaverso, la curva de aprendizaje del administrador que construye el metaverso y la curva de aprendizaje de los profesionales en la disciplina que sea que hacen uso del metaverso. Por ejemplo, si el metaverso es una universidad, como les voy a mostrar después, ¿cuál es la curva de aprendizaje y complejidad para un docente para incorporar su clase dentro del metaverso? Esto no ocurriría en el metaverso, donde uno escucha y no escucha al otro.
Otro aspecto importante es la tecnología necesaria para hacer uso del metaverso. Sin entrar nuevamente en detalles tecnológicos, un metaverso puede navegarse desde un navegador, valga la redundancia. Cualquier persona está en una PC y hace inmersión en el metaverso, o a veces se necesitan lo que se llaman clientes livianos, descargar software en una PC, descargar software en una tablet o una app en un dispositivo móvil para poder hacer uso del metaverso. Otro aspecto que debe ser evaluado. Y así existen una serie de factores, qué elementos multimedia pueden cargarse, etcétera, para poder definir cuál es el metaverso adecuado para una institución. Existen algunas, estamos acostumbrados a que en general la información digital que uno funciona es una presentación PowerPoint, un archivo Excel, un archivo MP4, algún archivo de voz, etcétera. Pero también existen otros recursos interesantes, como por ejemplo un video 360, donde uno pueda recorrer en forma esférica, fotos 360 y otra cantidad de elementos, los cuales pueden ser útiles para ser incorporados en un metaverso. Bien, acá tienen ustedes una serie de metaversos de uso frecuente o conocidos en el mercado, que son, no hace falta que se los lea, están allí a la vista. Nosotros escogimos para nuestro proyecto, escogimos un metaverso que se llama Frame. Frame en realidad es un metaverso que es un desprendimiento de una empresa que se llama Virbela, con B corta y B larga, Virbela. Virbela tiene un metaverso muy rico, muy interesante, pero un metaverso que obliga a que para poder usarlo sea necesario ordenadores de mucha potencia. No cualquier PC, no cualquier dispositivo puede hacer uso del metaverso. ¿Ustedes me escuchan? ¿Sí? Frame es un desprendimiento de Virbela, el cual lo que hace es permitir usar el metaverso, pero con una tecnología más liviana, desde un navegador. Y eso es importante, son aspectos que en general no se tienen en cuenta hasta que uno no entra a un problema de escala. Hablar de metaverso, hablar de cascos de realidad virtual, todo eso que se ve, es sencillo cuando tiene 1, 2, 3, 4, 5, pero cuando uno dice, a ver, yo tengo 16.000, 25.000 alumnos, ¿qué hago? No es sencillo que 25.000 alumnos tengan casco, no es sencillo que 20.000 personas entren a un metaverso, yo se lo garantizo, no es sencillo. De hecho, la mayoría de las aplicaciones de metaverso se mueven alrededor de 100 a 200 personas como máximo dentro de esos grandes computadores. Entonces, escogimos Frame como nuestra plataforma. Bueno, ¿qué es Frame? Ya les he comentado, ¿sí? Rápidamente lo que es para no redundar en ello y aprovechar el tiempo. Y acá quiero mostrarles algunas de las cosas que hemos construido. Mi intención era permitirles a ustedes o navegar con ustedes dentro de acá, pero el acceso a internet no lo permite. Así que les dejo ahí la dirección para que el que esté interesado puede entrar, no necesita ninguna clave en particular, puede ingresar, jugar y construir su propio espacio. Bien, ¿cómo es el espacio de la universidad? El espacio de la universidad es de esta forma. Primero,
hay un recibidor, un espacio común, donde en ese espacio común hay algo así como un derivador. Ese derivador permite que una persona cualquiera seleccione cualquiera de los puntos de ese tótem y vaya, por ejemplo, a la librería de la universidad, vaya a una confitería, vaya al aula magna o vaya a cualquier otro espacio dentro de la universidad. Lo que ustedes ven acá en la parte inferior es la librería. Acá no se aprecia, reitero, sepan disculpar, pero escapa a mí la cuestión del acceso. Gracias. Les decía, acá está la librería de la universidad. Y en la librería de la universidad lo que ustedes pueden ver, lo que ustedes ven cuando ingresan allí, reitero, pueden hacerlo por medio de esa dirección. Cuando ustedes ingresan allí ¿cuáles son los libros digitales que tiene la universidad, el catálogo, etcétera? Y si quisieran comprar alguno de ellos, pueden ustedes seleccionarlos y luego ese libro les será despachado y podrán a futuro comprarlo. En este momento estamos en el proceso de interacción para que pueda pagarse con alguna clase de criptomoneda o pago electrónico. Otro espacio que tienen disponible ustedes es esto que está acá arriba, que es lo que hemos dado en denominar el InnovaLab, el laboratorio que está a mi cargo, el laboratorio de innovación en educación. Allí lo que hay es un espacio tecnológico, donde acá no se aprecia, reitero, pero en este momento estamos trabajando con máquinas de hologramas sincrónicas y hologramas asincrónicos. Entonces, uno puede ir a ese laboratorio de innovación y recorrer y reconocer estas tecnologías y establecer un diálogo para con nosotros del otro lado para una eventual explotación del mismo. También tenemos, como les he dicho, una sala de cafetería, que es la que aparece acá, donde ustedes se acercan a esa cafetería. Esa cafetería tiene, por acá se ve, pequeñas mesas de reunión, donde usted, en forma de avatar, se acerca a esa sala y allí puede empezar un diálogo con quien se haya acercado a la misma mesa. Ese diálogo está circunscripto para aquellas personas que están en la mesa. Aquellos que están al lado no pueden participar de ese diálogo. También existe ahí lo que se llama sonido espacial. El sonido espacial es un sonido que se percibe más fuerte a medida que uno se acerca y que se deja de percibir a medida que uno se aleja. Entonces, a medida que ustedes entran a esa cafetería, escuchan alguna melodía, alguna música, y a medida que se alejan se apaga esa música para no invadir la totalidad del metaverso. También existe acá una tienda de franchising donde ustedes podrán comprar, etcétera, etcétera. La idea no es hacer propaganda de la universidad. Yo no soy un tipo de venta, no es mi perfil, soy un técnico. Pero sí es mostrar que todos esos aspectos de una universidad física, que es como empecé la charla, pueden ser llevados a ese mundo virtual. De hecho, acá me viene a la cabeza algo que tiene que ver con la relación entre la inteligencia artificial, el metaverso y el futuro inmediato. Cuando uno empieza una conversación, un chat dentro del metaverso, las herramientas de inteligencia artificial, y les hablo de un plazo de no más de 6 meses en la tecnología que nosotros hemos adaptado y desarrollamos, será posible hacer subtitulado automático de la conversación. Será posible hacer transcripción automática de la conversación. Será posible que se active un chatbot el cual
agregue información sobre la conversación, es decir, el chatbot de manera inteligente entregará a esa mesa donde están conversando artículos, novedades para aportar en el diálogo. Y además podrá existir lo que hemos dado en llamar un chatbot transversal, lo cual es, si en una de esas salas de reunión, la que sea, en un espacio en el metaverso, dos personas conversan sobre algo y en otro espacio del metaverso otras personas conversan sobre otro algo, si uno desea que su chatbot sea su conversación, sea asistida y compartida por otro de los grupos, entre ellos se creará sinergia, se compartirán de manera automática documentos relacionados a los puntos que están tratados e inclusive si uno quiere y acepta, podrá recibir la transcripción de cada uno de los chats que están siendo activos dentro de ese metaverso. Es la construcción en tiempo real de muchas cosas que nos hemos imaginado y no eran posibles. Lo que voy a mostrarles ahora, no sé, perdón, ¿cuánto tiempo me queda? ¿10 minutos? Bien. 15, ¿ah? Empezamos 5 más tarde. Lo que voy a mostrarles ahora es la traslación ahora ya no del metaverso como una universidad, sino ahora una clase dentro del metaverso. El profesor haciendo uso del metaverso. Para eso les muestro acá una cátedra. En Salta existe, bueno, como en casi todos lados existe una catedral. Y en la Catedral de Salta existe a la entrada lo que se llama el Panteón de las Glorias del Norte. El Panteón de las Glorias del Norte es donde están las urnas de algunos de los héroes de la llamada Guerra Gaucha. Entonces, esta es una cátedra construida sobre ese tema. Dentro de esa cátedra construida sobre ese tema, acá está la línea de instrucción para el alumno. Acá guiamos al alumno en qué debería hacer. Y usamos algunos algunos elementos que intentamos que sean atractivos. ¿Por qué? Uno de los problemas de las universidades, el problema mayor en el mundo, es la deserción. La deserción en primer y segundo año en la vida académica es un problema de todas las universidades y en todo el mundo se discute cómo hacer para retener alumnos. Nosotros creemos, no es la solución por supuesto, pero es una herramienta, que la incorporación de algunos elementos que hagan la didáctica, la pedagogía más atractiva ayuda. Y por ejemplo incorporamos videos 360 del Panteón e incorporamos un espacio en el metaverso del Panteón. ¿Qué es ese espacio en el metaverso? Ese espacio en el metaverso, de nuevo, lástima que no puedan verlo, pero allí tienen de nuevo la dirección, ingresen allí y van a poder verlo. Lo que hace el alumno o cualquier persona, hace una inmersión a una sala. En esa sala, esta es la sala, si ingresan, en esa sala encuentran una serie de paredes, no es paredes, una serie, no me sale la palabra correcta, donde, por ejemplo, ustedes tienen acá las figuras, las imágenes de Güemes, del general Arenales, de Macacha Güemes o de quien fuera. Y cada uno de ellos, si ustedes se acercan, es capaz de hablarles, les habla, les cuenta algo de su biografía, les cuenta algo de la historia argentina, cada uno les cuenta algo de su aspecto personal y su participación. Acá, por ejemplo, se ve una videoesfera puesta dentro del metaverso de esa cátedra, donde cuando el alumno la selecciona, allí se ve un poco más, donde cuando el alumno la selecciona, lo que hace es, aún sin haber conocido nunca la catedral, porque puede estar en cualquier lugar, ingresa a la catedral o al Panteón de las Glorias del Norte o a donde fuera, y lo que hace es lo recorre, está inmerso en ese lugar. Déjenme qué más resaltarles de acá. Bueno, allí tienen algunos
héroes que les hablan y algunos otros recursos. Acá quiero mostrarles algo más antes de finalizar. Otra de las cátedras y desarrollo que hemos tomado siguiendo la misma lógica es la historia de la piedra de Rosetta. La piedra de Rosetta o Rosetta Stone se encuentra hoy en el Museo Británico. La piedra Rosetta, que es el origen tal vez de la palabra, tiene su nacimiento en realidad en Egipto. Se encontró esa piedra en Egipto. Y a través de múltiples batallas, múltiples apropiaciones, múltiples robos y devastaciones, terminó en el Museo Británico. No importa la historia, allí está. Entonces, uno también puede entrar en este metaverso y hace todo el proceso de recorrido, la navegación por el Nilo, el traslado por los desiertos, etcétera, hasta llegar al Museo Británico. Y llegado al Museo Británico, inclusive, déjenme ver si está acá, no. Llegado al Museo Británico, a través de otra aplicación que tiene que ver con el metaverso que se llama World, de mundo pero con 3 letras O, uno hace una inmersión en el Museo Británico y se acerca a la piedra Rosetta y la recorre en 360. Puede mirar y puede mirar inclusive los jeroglíficos que están allí en la piedra. Algún detalle más para finalizar. Cuando nosotros pensamos en el metaverso, nosotros somos una universidad privada y por lo tanto uno de sus fines tiene que ser sustentarse y no sustentarse solo de la cuota de los alumnos. Entonces pensamos en aplicaciones que podrían derivarse del metaverso. Entonces, la cátedra, por ejemplo, que muestra la catedral, el Panteón de las Glorias del Norte, toda esa parte de Salta, tiene fines académicos, pero también está construida sobre un metaverso que puede ser usado desde cualquier teléfono celular, desde cualquier tablet, inclusive desde cascos de realidad virtual, y esto hace que si mañana la Secretaría de Turismo o la iglesia quisiera hacer uso de este recurso, puede hacerlo y puede representar para nosotros una utilidad comercial. Y 2 palabras más antes de finalizar. En este momento se mezcla metaverso, no en este lugar, en el mundo se mezcla, metaverso con realidad virtual, con realidad inmersa, con simuladores en 2D, simuladores en 3D. No son la misma cosa, sí son complementarias. Por ejemplo, el metaverso, esto que les he narrado y que les he mostrado con esos breves slides, puede navegarse desde una PC, desde una tablet, desde un celular, o uno puede colocarse un casco de realidad virtual y hacer una inmersión más profunda aún dentro del metaverso. Dentro de un metaverso uno puede usar simuladores en 2D, pero si uno esos simuladores los coloca en el metaverso y se coloca un casco o una gafa de realidad virtual, puede hacer una inmersión en los simuladores en espacio 3D. Y en este momento estamos ensayando metaversos con imágenes holográficas y con cascos de realidad virtual. Hoy ustedes pueden ver un corazón para las cátedras de anatomía, un corazón, lo pueden ver en realidad virtual dentro de un modo holográfico y dentro del metaverso, lo cual hace que la inmersión y el análisis que puede hacerse del órgano es superior al que puede hacerse en un proceso de disección cadavérica. De hecho, algunas de las cátedras nuestras ya están haciendo uso de ello. Bien, yo no tengo más minutos que si hay algunas preguntas, trataré de contestarlas. Adelante.
Gracias. Mi pregunta es si Frame es una plataforma de metaverso desarrollada por Lucasal o por ustedes, digamos en la que uno puede ir y crear lo que sea dentro de Frame o... No, Frame es un marco de referencia a partir del cual uno sí ahí adentro construye sus avatares, construye sus escenarios, construye sus objetos. Es un marco, un framework vacío. ¿Otra pregunta? Bien, entonces les agradezco a todos por el tiempo y hasta la próxima vez.